Alumnos, alumnas, padre de familia, buenos días. Hoy día, jueves 13 de agosto, nos toca el área de comunicación. Vamos a reflejar la memoria, a recordar. Nuestro proyecto se titula Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Nuestra sesión de hoy día se titula Escribimos textos argumentativos, parte 1. En estas semanas hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por lo que debemos cuidarlo y respetar también el de los otros. Del mismo modo, ustedes han experimentado el manejo del espacio por medio del arte y el deporte. Además, hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos. Lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos invita a la elaboración de un texto argumentativo. Quiere decir, una carta que puede ser personal o pública. Nuestro propósito se titula Planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Miren, el propósito nos dice planificar, no escribir. Una cosa es planificar y la otra es escribir. Y planificar quiere decir organizarse, pues no, me voy a organizar, voy a escribir primero en mi borrador, hacer un borrador de mi carta que quiero mandar a mi amiga, a mi amigo, a mi tío, a mi padrino. Lo hago primero en un borrador y después ya lo paso en limpio. Entonces, una es planificar y cuando ya lo paso en limpio y lo mando, es escribir una carta. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Entonces ahora vamos solamente a planificar cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el propósito, vamos primero a recordar cuándo empieza la carta, porque debe tener su historia. Porque no creo que de un momento a otro a uno se le ocurrió, ¿no? Y así fue como se creó la carta, no. Miren, la primera carta escrita a mano se le llamó epístola. Y fue por Atosa, reina persa, alrededor del año 500 a.C. La pregunta es, no nos hacemos todos,
y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y tinta de las cortezas de estos como lapicero. Sería así, se emplearía la corteza para hacer el papel y para hacer los lapiceros. Pero bueno, dice que se crea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera. Y de ahí miren con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos en la actualidad. Con la llegada de la tecnología se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que ha variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Con relación a sus partes de la carta y sus características, la estructura sigue siempre la misma, no ha cambiado. Lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y a veces es necesario alguna postdata. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este cambia según a quién o a quiénes nos dirigimos. Existen diversos tipos de cartas, según la intención con la que las escribimos. Hay cartas formales, ¿no? Estas cartas formales, cuando se escribe a una entidad pública, a un personaje, por ejemplo, si solicito certificado de estudio a mi escuela o al colegio, esa solicitud tiene que ser formal, escrita como debe ser, ¿no? Y la otra es la pública, es decir, las formales. Las cartas formales son las cartas públicas, en donde pues estoy escribiéndole a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Perdón, las informales. No, las formales es las que escribimos a las entidades públicas. Y a nuestros familiares y amigos son las informales. ¿Por qué? Porque no va ahí tanta la estructura como nos dicen, sino lo escribimos a veces hablando de tú, ¿no? Diciendo algunas cosas cariñosas de lo que sentimos, ¿no? Entonces estas cartas informales van dirigidas para nuestras amigas, amigos y familia. Van a leer los textos, la carta 1 y la carta 2, que les han mandado o les he mandado a su WhatsApp. Es una carta 1, ¿sí? Y la carta 2. Acá es dirigida a una amiga, esa es una carta informal, y esto va dirigido a las autoridades. Esta es una carta formal. Y si ustedes lo van a leer, se van a dar cuenta que están escritas diferentes, ¿no? Porque tienen que darle un tono diferente. Entonces, después de haber leído sus cartas, carta 1 y carta 2, ¿no? Tienen, para poder comprenderlo, yo siempre les he aconsejado, hay que darle primero una lectura. Si no lo entendí, otra vez la segunda, ¿no?
y así sucesivamente. Entonces, las recomendaciones que les doy para poder comprender la lectura 1 o la carta 1 y la carta 2 es darle una primera lectura. Luego, en la segunda lectura, lee párrafo por párrafo. Así lo vas a entender mejor. Subraya las palabras desconocidas. Puedes encontrar su significado si te apoyas en otras palabras del mismo párrafo o que están a lo largo del texto. También si consultas con un familiar o si lo buscas en el diccionario o en la web también, en internet lo puedes conseguir. Entonces, escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan muy importantes. Identifica cuál es la tesis, es decir, cuál es el propósito de cada carta, qué argumentos se emplean para defenderla y a qué conclusión se llega, ¿no? Acá hay un poco más de teoría que les va a servir a ustedes para poder hacer su cartita o responder las preguntas que se le vienen, ¿no? Dice que los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Su lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, ya que depende a quién está dirigida, es decir, al destinatario, ¿no? Por ejemplo, en la carta 1, Sonia le escribe a su amiga Rosita. Por eso, su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, un estudiante de 5º grado de primaria, le escribe a las autoridades y los vecinos de ese tipo, y por eso su lenguaje es formal. Tienen una tesis que no siempre está al inicio, puede también estar al final, y unos argumentos que la defienden y la sustentan. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlo preguntándonos por la tesis, qué postura se defiende en la carta, y por sus argumentos, qué ideas u opiniones dan sustento o respaldan la tesis. Por ejemplo, en la carta 2, ¿no? En la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumentos: en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Existen personas que defienden el ambiente. También deben conocer que una carta personal es dirigida a alguien en específico, un familiar, amiga o amigo, a quien necesite fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. Y la carta pública es dirigida a tu comunidad, a tu escuela, a un familiar o región a la que necesites fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Para esto, ustedes tienen que seguir algunas recomendaciones para que puedan organizar sus ideas y vayan haciendo su carta, ¿sí? Ustedes saben que esta sesión es organizar, ¿no?,
ir organizando mis ideas para ver y por último hacer mi carta, ¿no? Las recomendaciones que yo puedo darle es la siguiente, a ver. A. Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgo y los derechos de las niñas y los niños. Segundo, ten en cuenta las partes de la carta: lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida, la firma y, si fuera necesario, la posdata. 3. O C. Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta. El tema, que es el espacio personal. El problema, quién o a quiénes invaden el espacio personal de las niñas y los niños y cómo se sienten ellas y ellos. D. La tesis o postura debe estar planteada con claridad. Los argumentos tienen que ser convincentes y responder al motivo de su carta. Si es una carta personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? Y si es una carta pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? Debes terminar o concluir con tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Por ejemplo, en la carta 1 que leyeron, finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Miren, ¿no?, cómo está terminando. Lo está reincidiendo el por qué le está mandando la carta y qué es lo que está solicitando, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la carta 1, ellos pues están viendo de que lo principal es la vida, ¿no? Es muy importante la vida. Entonces, miren, así con esas recomendaciones van a responder las preguntas que están acá. Son 11 preguntas. Acá no va a decir no, que solamente conteste 6, porque parece que ustedes tuvieran pereza de leerlo todo. Ahora lo vamos a sacar en un solo bloque, cuando es como comunicación personal, en un solo bloque todas las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, dice, luego de leer, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Acá tenemos la primera pregunta, un cuadro, segunda, tercera, cuarta, quinta, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Entonces, muchachos, espero sus respuestas, sus evidencias para poder ponerlo en mi portafolio virtual. Saben que tengo que calificarlos y hay que ir ya recabando todo el material para poder hacer una calificación idónea. Hasta mañana. Mañana de nuevo nos toca comunicación, donde ya el propósito va a ser escribir mi carta, ¿ya? Entonces de ahora ya vayan haciendo su bosquejo o en su cuaderno, ¿no? Vayan viendo sus ideas para ir organizando y lograrse su carta. Muy bien, muchachos, hasta mañana. Ya saben, cualquier cosita, cualquier problema, pueden escribir a mi WhatsApp o pueden llamarme. Hasta mañana.